com nossa irmã Suma, que tem uma apresentação. Dios les bendiga, hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo. Aleluya. La honra y la gloria es para nuestro Dios, hermanos. Me siento muy contenta por tener este privilegio de cantarle al Señor. Su alabanza se titula Bendito Cordero de Dios. Dios les bendiga. Alabémosle, hermano, porque Él se merece la alabanza, Él se merece la adoración. Él es bueno, para siempre es su misericordia. Bendito Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo. Porque cuando yo me arrepentí de las cosas que hice contra ti, tú me perdonaste. Qué grande y humilde es Dios. Bajaste del cielo humillarte. Aleluya. Tú sufriste mucho, mi Señor. Tú lloraste por la humanidad. Nos diste tu vida. Con tu sangre fui lavado y glorificado y santificado. Gracias, muchas gracias, Señor. Cristo, te amo. Yo no sé con qué pagarte porque soy del polvo, pero mientras viva te estaré alabando, Señor, hasta que muera. Aleluya, la honra y la gloria sea para ti, mi Rey. Bajaste del cielo humillarte. Tú sufriste mucho, mi Señor. Tú lloraste por la humanidad. Nos diste tu vida. Con tu sangre fui lavado y glorificado y santificado. Gracias, muchas gracias, Señor. Cristo, te amo. Yo no sé con qué pagarte porque soy del polvo, pero mientras viva te estaré alabando, Señor, hasta que muera. Te estaré alabando, Señor, hasta que muera. Te estaré alabando, Señor, hasta que muera. Aleluya. Glória a Deus. Pois agora vamos ter também um tempo de dar a bem-vinda. Vou passar ao pastor, porque também tem coisa para contar à igreja. Cuestión de práctica. Muy buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga.
Es un placer y un gozo poder estar en la casa del Señor. Sabemos que son tiempos difíciles, pero no imposibles, porque estamos en las manos del mejor, que es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? A Él sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor por eso. Bueno, hermanos, pues como habéis visto, hoy es nuestro culto donde nuestros mayores no son mobiliario de la iglesia, son parte activa de la congregación y nos da mucha alegría y gozo que ellos con sus dones, con sus talentos puedan servirnos. Por eso queremos darle la bienvenida a aquellos hoy que nos visitan hoy por primera vez para decirles que bienvenidos a la casa del Señor, porque la casa de Dios es casa para todas las edades de la tierra. Todas las edades de la tierra. No sé si hay hoy entre nosotros a alguien que nos visita por primera vez, ha venido por primera vez o somos todos de la casa. No tengas vergüenza, que queremos darte la bienvenida. Aquí tenemos, póngase usted en pie, por favor. Le van a secar el micrófono. Un momentito que le voy a desinfectar este micrófono. Venga usted, Rejane, venga. Lo va a hacer ella para que aprenda, claro. Pues le vamos a dar la bienvenida, ahora se van a acercar con el micrófono para que diga usted su nombre, su procedencia, quién lo ha invitado, su cuenta bancaria, su grupo sanguíneo, su PCR, todo completo. Muy bien. Bueno, díganos, ¿cómo se llama, por favor? Me llamo Alex. Alex. Sí. ¿Y de dónde es usted, Alex? Dígame. ¿De dónde es usted? Venezuela, mitad dominicano. ¿Medio venezolano? Sí. Medio dominicano. Muy Sí. bien, por papá y por mamá. Sí. Muy bien. ¿Y quién le ha invitado, Alex? Lander. Ah, Lander, muy bien. Pues que el Señor le bendiga mucho, Alex. ¿Y es creyente usted? Sí, sí, claro. ¿Va a alguna iglesia? Actualmente no. Pues ya actualmente Ya sí. tiene una. Sí, así. Gloria a Dios. ¿Dónde vive usted? En el Carmen. En el Carmen, muy bien. Pues nos da mucha alegría que hoy estés con nosotros, Alex. Sí, ¿Y gracias. tienes Biblia? No. ¿No tienes Biblia? Pues vamos a Pero la puedo regalarte descargar en el teléfono. Lo puedo una. descargar. En el teléfono. ¿Quieres una en papel para que la tengas en papel? Sí, bueno. Muy bien, pues mira, ahí viene Tropi, que también es parte de las personas mayores, viene verde pistacho. Él te va a regalar una Biblia en nombre de toda la congregación y de nuestros mayores, porque esto es parte de nuestro ministerio, querer que la palabra de Dios llegue a todos los corazones. Gracias. Y que cada creyente pueda tener un ejemplar de las Escrituras totalmente gratuito. Bienvenido a la casa de Dios y que el Señor te bendiga mucho. Damos un aplauso al Señor por tu vida. Gracias. Bienvenido. Bienvenido. Muy bien. ¿El resto somos todos de la casa? ¿Sí? ¿El resto somos todos de la casa? Bueno, sabemos que... ahí tenemos a otra visita. Muy bien. Pues, por favor, acérquenle el micrófono. Igual, mismo currículum. Nombre, apellido, dirección, cuenta bancaria, PCR, todo. Muy bien. ¿Cómo se llama usted? Bendiciones, hermanos. Mi nombre es Marbeli García, soy nicaragüense. Muy bien. He venido justo a recibir la pandemia, pero bueno, Dios me ha bendecido. Amén. Gracias a Dios. No he tenido ningún problema. Desde que he venido y Dios me ha bendecido muy en grande. Vivía en Bilbao, pero ahora me he trasladado aquí a Madrid. Bilbao, en el País Vasco, ¿Sí? en Euskadi. Sí, he venido bien. ahí a recibir la pandemia. Muy Estuve bien. encerrada, pero bueno, Muy todo bien. por una bendición de Dios y Dios sabe lo que hace. Muy bien. Amén. Amén. Marbelis, ha sido clara, concreta y conciso. Te digo Egunon, que significa buenos días. Que el Señor te bendiga mucho. ¿Y tienes Biblia? ¿No? Pues te vamos a regalar una. No es en vasco, pero no pasa nada, porque es en castellano y seguro que también lo controlas bien para poder recibir la palabra del Señor. Nos da mucha alegría poder tenerte con nosotros y bienvenida a la casa del Señor. Es Caricasco. Muy bien. Aleluya. Aleluya. Muy bien. El resto somos todos de casa, ¿verdad? ¿Sí? Sabemos que son tiempos distintos y eso hace que muchas personas, pues evidentemente, no salgan de sus casas como consecuencia de la pandemia. Pero la misericordia del Señor es tan buena que aún en medio de estos tiempos, la iglesia del Señor sigue hacia adelante, seguimos abiertos, predicando la palabra del Señor y siguiendo con nuestros cultos al Señor, porque sabemos que nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, no está condicionado a ningún tipo de virus ni de pandemia. Mandamos un fuerte abrazo a aquellos hermanos que hoy no pueden estar con nosotros. El hermano Jorge Osvaldo, por motivos de su edad, sabemos que vive en Alcorcón y el simple hecho de tener que desplazarse hasta aquí, hasta Madrid, es un riesgo para él no venir a la iglesia, sino todo el trayecto, y él está viendo el culto de internet. Le mandamos un fuerte beso a él. También a nuestra hermana Francis Rayo, que hoy se ha levantado con
algunas décimas de fiebre y también se encuentra con malestar en el cuerpo. Hemos estado orando juntos y le he recomendado que pudiera ir al hospital para que le puedan atender y que se pueda encontrar lo más cubierta posible. Hoy el reparto de alimentos, porque las personas necesitan la comida, se va a encargar, ha dicho Francis Rayos, de la comida que estamos recogiendo los domingos. Nuestro hermano Kevin ha dicho que él estaba durante todos los domingos ayudándole, entonces él sabe lo que hay que hacer. Y también hay un regimiento de galletas que trajo Luis Rodríguez, ¿verdad? Están abajo también para que todas esas galletas se puedan dar a la gente con necesidad, y damos gracias al Señor por eso. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Como ha dicho nuestra hermana Gladys López, nunca faltará el pan sobre la mesa de los hijos de Dios. Y lo podemos ver continuamente, ¿verdad? También deciros, hermanos, que Miguel Ángel Barrios hoy no está con nosotros, el esposo de Cintia, porque ha fallecido el hermano de su cuñado. No ha fallecido por COVID, es lo que ha fallecido con 50 años en otras condiciones, y está hoy acompañando a la familia en el entierro, velatorio y luego el entierro. Sí, Cintia, creo que está, ¿verdad? Cintia sí está, ¿no? Ah, sí, está allí Cintia. Perdóname, es que entre las mascarillas y la distancia ya es complicado. Entonces está Cintia con nosotros. Transmítele nuestras condolencias a toda la familia en el nombre de la comunidad cristiana de Benecer, porque queremos ser parte de ellos en estos momentos para que el Señor fortalezca sus vidas. Y también hay personas que parten de esta tierra y otras que nacen. Ha nacido Haitiana, que es la sobrina de Maribel. Ella ha venido muy contenta, ella tiene una sobrina nueva, gloria a Dios, es una tía feliz y contenta. Entonces, pues ha nacido y le damos gracias a Dios porque durante nuestros cultos de 3 semanas hemos estado orando por Diana, que era una de las embarazadas, y gracias a Dios ha salido todo bien. Esas son buenas noticias. Bueno, damos gracias. Ahora, algunas cosas que son importantes y que tenemos que tener en cuenta. Como habéis podido comprobar, las leyes están cambiando semana a semana. Cada semana se nos comunica una serie de restricciones y una nueva normativa. Sin entrar a valorar lo que está ocurriendo con el gobierno y con nuestra comunidad autónoma, porque nosotros no estamos aquí para hacer política, estamos para extender el reino de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer la Iglesia en todo momento? En todo momento la Iglesia va a continuar abierta, indistintamente de las restricciones que nos pongan, entiéndase, en aforo. Gracias a Dios, ahora mismo la Iglesia está fuera del confinamiento. Estamos en la línea roja, fuera de la línea roja. A partir de García Noblejas hacia un lado están confinados y de García Noblejas hacia este lado estamos sin confinamiento. Por lo tanto, nuestro aforo se mantiene en el 60%, como estamos ahora mismo en la actualidad. Ahora bien, si finalmente nos confinan, la Iglesia va a continuar abierta porque como derecho que tenemos, mantenemos la comunidad abierta, pero con un aforo del 33%. En el momento que eso se dé, si es que llega a darse, porque no lo sabemos lo que va a ocurrir, la Iglesia va a continuar con sus cultos los martes, los jueves y los domingos. Lo único que los domingos, para poder cumplir con el tema del aforo, conforme a las normas que han establecido, tendríamos que hacer 2 cultos, con el propósito de que todos los hermanos puedan asistir libremente. Gracias a la televisión, pues muchos hermanos hoy están conectados, están viendo el culto desde sus casas, y otros pues podrán venir como lo han hecho de manera natural. La escuela dominical seguirá funcionando de la misma manera en el segundo culto para los papás que vengan con sus hijos. Nosotros lo que vamos a intentar en todo este tiempo es mantenernos fieles y firmes en todo lo que el Señor nos demanda. Es decir, sabemos que son tiempos difíciles, sabemos que son tiempos de pandemia, sabemos que la salud de muchas personas está en grave peligro, hay personas que han fallecido, pero la Iglesia del Señor tiene que continuar hacia adelante. Y eso es lo único que os puedo decir, hermanos. No sé si nos vamos a equivocar, posiblemente nos estemos equivocando o nos hayamos equivocado o nos vayamos a equivocar. Pero lo que os puedo garantizar es que mientras tengamos aire en nuestros pulmones y estemos con fuerzas y con el llamamiento claro de que la Iglesia tiene que ser una antorcha, una luz de esperanza en estos tiempos tan convulsos, la Iglesia va a continuar hacia adelante. Respetamos a aquellos que se queden en casa, los respetamos, los queremos y los mandaremos besos desde casa. Aquellos que vengan, los recibiremos con los brazos abiertos sin poder tocarlos, pero los recibiremos con los brazos abiertos. Pero la Iglesia tiene que continuar hacia adelante. Dicho esto, hay algo que es importante. Como sabéis, el domingo pasado el pastor Carlos Bey fue hospitalizado y a las 7 de la tarde le diagnosticaron que él estaba con el problema del COVID-19 y a la 1:20 del día lunes falleció. El día lunes a las 3 de la mañana, ya martes, a la esposa la ingresaron en el hospital de urgencia porque tenía manchas en los pulmones y estaba
con una neumonía bastante fuerte. Eso produjo que hasta el día de hoy siga en el hospital. Durante todos estos días, al haber estado yo en contacto con una persona positiva en COVID, me han tenido que hacer las pruebas. Como ya sabéis todos, o la mayoría que habéis recibido los que estáis en el grupo de iglesia, gracias a Dios ha salido negativo. Estoy bien por la misericordia del Señor. Dios me ha librado, pero os quiero decir una cosa, como le dije al pastor Tino, a la pastora María y a mi propia esposa. No me arrepiento. Si tuviera que repetirlo, lo repetiría, porque la obra del Señor está por encima de cualquier circunstancia y tenemos que estar ahí, en la brecha. Por lo tanto, damos gracias al Señor. No soy un kamikaze, no busco enfermarme, no busco estar en contagio. Lo que busco es agradar el corazón de Dios y servir en su obra. Y muchas veces las cosas ocurren como ocurren. Jesús estuvo entre leprosos, pudo sanar a leprosos, pero nunca cogió la lepra. Y eso no significa que yo esté exento de ello, pero por la misericordia del Señor ha dado negativo. Hoy estoy con vosotros y gracias al Señor pues podemos estar glorificando el nombre del Señor. En el día de hoy la iglesia de Alcorcón está cerrada. Hay que desinfectarla, hay que cumplir un protocolo de desinfección porque el pastor Carlos y la pastora Dinelli vivían allí y los hermanos no pueden congregarse físicamente, pero ayer, gracias a los hermanos de Héroes de la Fe que estuvieron aquí, pues pudimos hacer el programa y también pudimos hacer el culto para los hermanos de Alcorcón, que ya desde las 12 de la noche se colgó en nuestras redes sociales para que ellos hoy reciban palabra del Señor. Le he dado las condolencias en nombre de toda la congregación y también en nombre de la Fraternidad de Benecer, que formamos parte tantas iglesias, tanto en Madrid como fuera de la misma. Por lo tanto, hermanos, estamos orando por la iglesia de Alcorcón, oramos por la recuperación de la pastora Dinelli y cuando ya se recupere, entonces podremos hacer el sepelio. Ha sido una semana de mucha lucha porque no querían cobrarnos por congelar el cuerpo, por tenerlo en una cámara frigorífica, pero gracias al Señor se ha conseguido y se han movido los papeles suficientes para poder tener el cuerpo en una cámara frigorífica. Ya está en el tanatorio de Servisa, en la calle Juan May número 3, y a la espera de que se recupere la difunta, en este caso la viuda, y podamos juntos celebrar el sepelio. Un sepelio el cual pues solamente van a poder participar en la capilla 25 personas según la normativa de hoy. La de mañana no lo sé. Según la normativa de hoy son 25 personas en la capilla. Y en el velatorio, que será un par de horas antes, estarán 10 personas entrando y 10 personas saliendo para poder dar las condolencias. Y en el entierro, que será en un nicho en el cementerio de San Justo, pues serán solamente 15 personas las que puedan estar presentes. Aquellos que queráis asistir o queráis transmitir las condolencias a la viuda y a la iglesia de embajadores del rey en Alcorcón, habrá un acto una semana después o unos días después, en el cual se hará en Pasión por Cristo, que como sabéis tiene ahora mismo las mismas restricciones que nosotros, del 60%. Ellos pueden albergar unas 600 personas. Entonces, en ese lugar vamos a poder hacer un acto donde vamos a dar gracias a Dios por la vida del pastor Carlos Bale y donde van a venir compañeros del ministerio, tanto de Estados Unidos como de otras partes del mundo, su hermana, que ya viene desde Bolivia, el día 6 llega aquí a España, para poder dar gracias a Dios y así todo el mundo puede participar. Ya no es un funeral, sino es una oportunidad memorial de dar gracias a Dios por la vida del pastor Carlos. Eso es lo que se ha organizado y así es como hemos tratado esta semana todos estos asuntos. Quiero hacer público la gratitud a cada uno de vosotros por vuestro cariño, por vuestras oraciones, por el ayuno que se levantó voluntariamente y también dar gracias a Dios por cada muestra de cariño que en estos días hemos podido recibir. Han sido días de mucho desgaste físico y emocional, sobre todo psicológico, de estar ahí atento a todo lo que había que solucionar, pero gracias al Señor ha salido todo bien y ha salido todo en victoria. Y damos toda la gloria y la honra al que vive por los siglos de los siglos. Por lo tanto, le damos ese aplauso al Rey de Reyes y continuamos nuestro culto. Aleluya. Hermana, ahora tenemos un tiempo, ahora compartirá a palavra nossa irmã Iris. Sí. Estou com a mascarilha.
Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio para mí estar aquí compartiendo lo que es la palabra del Señor. Y antes de iniciarla quiero decirles que el Señor ya me habló a mí. Y eso es lo maravilloso, saber que el Señor nos está hablando conforme a su palabra. Así es que es un tema en lo que nos va a levantar mucho, es un tema que nos va a ayudar mucho porque estamos viviendo muchísimas pruebas con solo lo de esta pandemia, ¿verdad? Estamos recibiendo esa gran prueba de que no voy, de que me quedo, de que ya no quiero trabajar, bueno, infinidad de cosas, pero el Señor es maravilloso y hay que seguir confiando en el Señor. Y el tema es: superemos la prueba y resistamos la tentación. Cuando yo vi este tema, que el Señor lo puso en mi corazón, porque les voy a contar que es de acuerdo al devocional que nos entregó el pastor hace muchos meses, y con los niños hacemos nuestros devocionales a diario, y estaba viendo cómo el Señor me habló en ese momento, y fue de mucha, pero mucha bendición para mí. Y superemos la prueba y resistamos la tentación. Y vamos a leer en Santiago 1, 12 y 13. En este libro de Santiago podemos ver en el capítulo 1, ¿verdad?, que nos habla de la sabiduría, pero nos vamos a enfocar en estos textos. Gracias. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Amén. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Les quiero contar algo que vi en Facebook, lo vi, y a mí me gusta ver y sacarle provecho, ¿verdad?, a todo lo que miro. Y es que les voy a contar que en una ciudad había un hombre que tenía una casa muy grande, tenía árboles frutales en su casa, pero había un palo de naranja que tenía unas naranjas muy bonitas, bueno, se miraban muy bonitas, apetitosas, muy jugosas, pues es que daban ganas de comerla. Vino este hombre, cortó una naranja, se la comió, pero resulta que él no midió las consecuencias cuando probó la primera vez y se la comió toda. A su estómago lo dañó porque la naranja estaba demasiado, pero demasiado ácida. Él fue donde su médico, le dio su medicamento y le aconsejó que no volviera a comer de esas naranjas. Bueno, cuando al hombre se le olvida, llega un día muy cansado de su trabajo, se va exactamente donde está el palo de naranjas y ahí tenía una hamaca. Vio de nuevo las naranjas, las miró tan ricas de nuevo, cortó muchas y se las comió. Imagínense, ya el médico le había dicho que él no comiera de esas naranjas y él aún así lo volvió a hacer. ¿Qué es lo que pasó con este hombre? Nosotros vamos a ir viendo ahí, ¿verdad?, qué fue lo que pasó con este hombre. Vamos a hablar, mis hermanos, de lo que es una prueba. De manera espiritual sabemos que la prueba es lo que Dios permite para probar, para ver si nosotros progresamos, si somos personas de fe. Eso es lo que el Señor permite. Pero si lo buscamos en el diccionario, nos dice que quiere decir acción de probar a alguien o algo para conocer sus cualidades, verificar su eficacia, saber cómo funciona o reacciona. En las pruebas, mis hermanos, podemos sentir cómo está nuestra vida delante del Señor. Y yo creo que lo bueno es eso, ¿verdad? Vivirlas, porque si no, de ninguna manera nosotros vamos a saber
cómo está nuestra vida delante de Dios. Les traigo unos puntos, mis hermanos, en los cuales también vamos a aprender mucho. Dice, superar las pruebas es obedecer. Quiero que busquen, mis hermanos, en Génesis 22, 1 y 2. Ya lo tienen. Amén. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vemos aquí que a pesar de que esta era una prueba grande, porque la verdad de las cosas, yo soy mamá y creo que si a mí me dice, vaya, el pastor, que es la máxima autoridad aquí en la iglesia, si a mí me dice que yo le mande un hijo por un lugar donde hay serpientes, es que creo que no lo voy a hacer. Para nada que lo voy a hacer. Yo le amo mucho al pastor y le obedezco porque sé que estoy obedeciendo a Dios, pero no lo voy a hacer. Pero él, a pesar de eso, él le dijo al Señor, heme aquí. Él estuvo dispuesto siempre. Tomó su hijo y lo llevó al monte de Moriah. Aquí vemos cómo Abraham obedeció sabiendo que esa prueba viene de Dios, porque Dios le estaba ordenando lo que hiciera y él aún así, él obedeció. En Santiago 1, 2 y 3, me gustaría que lo buscaran. El capítulo 1, versículo 2 y 3. Amén, hermanos. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y es que vemos, ¿verdad? Yo compartía en mi casa siempre comparto, ¿verdad? Eso. Y es que yo tenía un pastor allá mi pastor en Honduras siempre le decía yo, pastor, es que yo no tengo paciencia. Pastor, es que mire, a mí me dicen algo de mis hijos y yo rápido como una bomba, yo estallo. Y entonces me decía él, ore hermana, ore. ¿Sabe por qué? Me decía, porque entre más le pida paciencia a usted al Señor, más pruebas van a venir. Y es que es cierto, yo ya lo viví, entre más nosotros le pedimos al Señor, Señor, quíteme esto, más pruebas nos llegan. Entonces vemos aquí en Santiago donde nos dice que la prueba produce paciencia, lo que significa que cada prueba viene acompañada de un propósito en nuestra vida. Si nos dice que tengamos por sumo gozo cuando nos encontramos en pruebas, es porque Dios está trabajando en nuestra vida espiritual. Pero hay algo muy importante, es que no solo el hecho de que venga la prueba, sino superarla, porque es ahí cuando estamos obedeciendo a Dios. Es ahí cuando estamos haciendo verdaderamente lo que a Dios le agrada. Qué bueno es, ¿verdad? Cuando a nosotros nos viene algo. Yo recordaba hoy por la mañana. Recordaba cuando mi madre partió a la presencia del Señor. Yo, cometí un error en decirle, andaba una amiga mía, doctora, y yo le decía, doctora, es que no soporto, siento que me voy a morir, siento que me estoy ahogando. Y ella me dio una pastilla y les digo, mis hermanos, yo no viví lo que era la muerte de mi madre, yo no viví ese velatorio, pero sí le pregunté a mis hijos, porque es que yo he escuchado muchas veces, Señor, pero ¿por qué te lo llevaste? Pero es que, ¿por qué que no te lo hubiera llevado? Es que, yo creo que hasta llegamos a decir, te hubiera llevado al vecino, porque él sí hace cosas que a ti no te agradan. ¿Por qué? Porque no soportamos esa prueba.
pero, y yo le pregunto a mis hijos, yo no dije nada que ofendiera a Dios. No, mami, no, es que no. Y es que tenía aquello de que yo, cuando el Señor se llevó a mi madre a su presencia, nosotros teníamos ya 2 años de estar en los caminos del Señor. Teníamos 2 años, eso fue hace 13 años, ¿verdad? 13 años que mi madre partió a la presencia del Señor. Entonces, yo me sentía muy agradecida con el Señor precisamente por eso, porque yo le decía, es que gracias Señor, porque no cuestioné pues lo que me estaba pasando. El Señor es maravilloso y es que Él sabe lo que hace, aunque nos duela mucho porque, bueno, yo hasta la vez recuerdo a mi madre. El domingo pasado hubiera estado de cumple ella. Y para mí recordarlo sí me causó así un poquito de tristeza, pero sé que el Señor hizo lo correcto. Me imagino, vaya, las personas que están falleciendo ahora, es la verdad que es triste y es una enfermedad. Pero recuerdo también cuando hace muchísimos años a un compañero mío allá en la oficina en Honduras le mataron un hermano. Entonces yo le dije, el Señor le va a dar fortaleza. Y me dijo él, Dios, pero ¿por qué me está diciendo Iris que Dios me va a dar fortaleza? Si mi hermano está muerto. Entonces, en ese momento yo no le podía decir a él nada porque él estaba con su corazón dañado. Pero sí, yo le pedí dirección al Señor. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante, mis hermanos. Hay algo muy importante. Nosotros a veces le hacemos preguntas a Dios que por qué cuando nos pasa algo. Pero en la situación de este joven, porque era un hombre muy joven, un hombre, bueno, con su familia joven y todo, pero yo no le podía contestar a él porque yo sabía por qué a él lo habían asesinado. Yo no le iba a decir, pero es que él no debió haber hecho esto. No, él estaba en un momento de dolor y nosotros debemos aprender a callar. Debemos hablar en el momento que el Señor nos permite hablar en el tipo de situaciones. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando nos vienen las pruebas, es que si nosotros caemos en la tentación, esperemos así. Lo he dicho para mí, yo espero la consecuencia de no haber obedecido a Dios. Les traigo, mis hermanos, otro punto que también es muy importante, y es que dice que Dios prueba a sus hijos. Es que el Señor nos pasa probando, y es que a diario nosotros tenemos pruebas, al menos yo las tengo a diario. Pero todos los días. Y quiero que abran sus Biblias, mis hermanos, en Deuteronomio 8, 2 y 3. Amén. Y dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Y es que vemos algo muy importante. Así como el Señor nos ama a nosotros, el Señor amaba el pueblo de Israel. Entonces, vemos cómo los hizo caminar por el desierto, y al final de ese desierto, ¿qué había? ¿Por qué iban ellos? Por una tierra prometida, ¿verdad? Y es que nosotros debemos estar confiando en el Señor y obedecerle, porque el Señor nos va a seguir probando a diario. A diario vamos a tener diversas pruebas, y es que lo dice en la palabra, ¿verdad? Entonces,
como acabamos de leer, el Señor permitió aflicción en el pueblo. Quería saber lo que había en el corazón de cada uno de ellos, si de verdad guardaban sus mandamientos. Pero en medio de esa prueba hubo sustento. El Señor no les dejó, y es que es algo maravilloso. Vemos que el Señor a diario no nos deja a nosotros. El Señor siempre está ahí, siempre supliendo nuestras necesidades, siempre sanándonos, ayudándonos, dándonos alegría de todo lo que nosotros vivimos. Les dio un maná que ni ellos, dice la palabra, ni sus padres lo conocían. Era porque en medio de la prueba ahí estaba el Señor sosteniéndoles. Y qué bueno que nosotros nos vayamos con esa seguridad de que en medio de todo el Señor nos está sosteniendo. En medio de esta pandemia el Señor nos está guardando. En medio de todo lo que vivimos, mi hermano en Honduras vivió la situación de la pandemia. Es un señor ya mayor, y siempre le dije: Daniel, confía en el Señor te está guardando, el Señor es tu médico. Y es que el Señor no nos deja, no nos desampara. A pesar de todas las cosas, el amor de Dios es grande y nos guarda en todo, pero en todo momento. Vemos también que el rey David, por ejemplo, él no siempre fue un rey. Si recordamos cuando el pastor nos dio el estudio, aprendimos, ¿verdad?, de que él era un niño que cuidaba ovejas. Luego llegó al palacio del rey Saúl, pero llega en un momento, y David, vemos que David después de eso se fue a la cueva de Adulán, pasando una prueba bastante difícil, pero en medio de esta prueba estaba Dios formando el corazón de David, que como hemos visto hemos visto en la palabra que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Se imaginan, mis hermanos, que David no hubiera superado esta prueba? La verdad que sí tenemos pruebas difíciles, pero no imposibles para Dios. Sí tenemos lo que tenemos nosotros muy importante de tener en nuestra mente y nuestro corazón, es lo que ya hemos hablado, que Dios no nos deja, que Dios siempre está sustentándonos, que Dios siempre está guardándonos. Entonces, vemos en Primera de Samuel, lo que nos dice, Primera de Samuel 22, 1 y 2. Amén. Y nos dice, amén, hermanos. Nos dice: yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Quiénes iban allí? Iban los que estaban con problemas, ¿verdad? Iban los que estaban pasando dificultades, iban los que estaban pasando no situaciones muy buenas, y de hecho nos dice la palabra ahí que había hasta amargura, dice. Había hasta amargura. Entonces vemos cómo David fue líder de más de 400 hombres que estaban en la cueva, y luego para convertirse él en el rey de Israel. Como hijos de Dios debemos ser probados, ya que Dios quiere ver lo que hay en nuestro corazón. No pensemos que es que el Señor nos está probando porque no me quiere. No pensemos que el Señor nos está probando porque ya la agarró conmigo, como cuando dicen los hijos: es que mi mami ya la agarró conmigo. Y es que no, el Señor nos va a probar a todos. ¿Por qué? Porque quiere fortalecernos en la fe. El Señor quiere que nosotros estemos siempre confiando de que después de la prueba, qué bendiciones las que tenemos. Todas las pruebas, mis hermanos, tienen un propósito.
y lo vemos en Romanos 8:28, que es un texto muy bonito y que todos lo conocemos, ¿verdad? Pero lo vamos a buscar en la palabra. Amén. Amén, hermano. Y nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, en los casos anteriores hemos visto cómo el Señor nos pone a prueba. Pero estas pruebas no son porque a Dios se le ocurren, sino con el propósito que nos ayude a bien, a crecer, a madurar, porque Dios no quiere que seamos niños toda la vida. Yo, a pesar de que vine a los caminos del Señor a los 40 y… ¿Cuántos años tiene usted, Kevin Daniel? 15, ¿verdad? Bueno, María Los estaba embarazada de Kevin Daniel hace 16 años. Y yo me sentía como niña en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque les voy a contar que todavía estaba, el Señor trató conmigo y seguía haciendo lo que yo quería. Seguía que yo no quería soportar las pruebas que Dios me ponía. No quería porque es que en la casa mando yo. Y yo no tenía por qué dejarme de nadie. Recuerdo un día que me dice Marielo, mami, fíjese que Ángela le dijo unas cosas bien feas a mi abuelita. Ya iba a la iglesia, estábamos recién convertidos y la fui a buscar a Ángela y le dije que sea la última vez que usted ofende a mi madre, porque ella es mi madre y la va a respetar. Pero les voy a contar que no se lo dije así como lo estoy diciendo ahora. No, qué bueno que yo hubiera ido de esta manera, porque ella y me dio una gran cachetada a esta mujer, no con sus manos, pero me dio una gran cachetada y me dijo, Iris, perdone, porque es que fue que no sé qué problema sucedió. No fue qué problema. Me dio una gran cachetada porque una mujer que no asistía a la iglesia, que no tenía a Cristo en su corazón, me habló de una manera, pero con una gran paz y con aquel cariño que sentí que me habló. Y después ella me seguía hablando, pero ¿saben algo? Yo me sentía avergonzada. Me sentía avergonzada porque decía yo, alguien que no tiene a Cristo en su corazón me habló de esa manera. Entonces el Señor, noté que el Señor empezó a tratar conmigo. Y es que todo tiene un propósito. Todo, porque el Señor nos ama y todo tiene un propósito. El Señor empezó a tratar conmigo, pero no crean que ahí nomás me quedé. No, siguieron muchísimas cosas, pero algo maravilloso que experimenté es que cada cosa, cada prueba que yo vivía y no la soportaba, el Señor me redarguía y yo sentía vergüenza y eso me fue haciendo sentir pero muy bien, porque decía yo, entonces sí, Cristo está en mi corazón. Sí, desde el momento que yo le dije, Señor, gracias por haberme buscado, yo te acepto en mi corazón, entonces sí estaba en mi corazón, porque yo le preguntaba al pastor él hace como 3 domingos, pastor, que usted todavía siente nervios estar al frente. Sí, me decía, preocúpese cuando usted no sienta nada. Y es que sentí en ese tiempo que tenía que preocuparme cuando yo hacía cosas que no le agradaban a Dios y que no sentía nada, Ahí fue donde yo entendí que Cristo estaba en mi corazón y que lo maravilloso es esto ahora, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, que el Señor, encima de la prueba viene la bendición. Claro, siempre y cuando no hagan verdad lo que yo hice, de que digan no me voy a dejar porque aquí mando yo, porque da la gran casualidad que bueno, estoy mandando desde que mis hijos están muy pequeños y eso como que se me hace difícil, ¿verdad? Felicito a las mujeres que se dejan mandar por sus esposos.
Porque la verdad de las cosas que yo le digo al Señor, Señor, yo no me quiero quedar sola, no quiero que mis hijos estén, no, que se va conmigo, que si yo me voy se va conmigo, no, que se va, que mi mami no va a quedar sola. No, yo le digo al Señor, Señor, póngame un esposo, pero después me habla el otro yo y me dice, pero te vas a dejar dominar. Entonces la verdad que no sé, ¿verdad? Pero Dios pondrá, Dios sabrá, sí, Dios sabrá lo que va a hacer. Entonces no debemos ser niños toda la vida. Aprendimos unos domingos atrás que nuestra pastora Rocío nos habló lo que era nacer de nuevo. Pero Dios no quiere que nos quedemos ahí, ya que cada prueba viene con el fiel propósito de ir escalando. Qué bonita la prédica de la pastora. Es que la pastora me dio duro, es que el pastor me dio duro. Pero ¿qué pasa saliendo de aquí? El Señor no quiere eso, que la prédica sea bonita en esa silla. No, el Señor quiere que la prédica sea atesorada en el corazón, en nuestra mente y puesta en práctica saliendo de aquí. Y es que lo maravilloso es eso. Y yo le doy gracias al Señor por los pastores que yo he tenido, ¿verdad? Que el pastor Francisco decía el otro día, que no somos cristianos aquí adentro, somos cristianos de la puerta para afuera, porque ¿cuánto tiempo pasamos aquí? Yo ahora paso 4 horas, 2 en Fides y 2 aquí. Pero es que esta no es mi vida cristiana. Mi vida cristiana empieza desde el momento que nos despedimos del pastor. Desde ese momento empieza nuestra vida cristiana, empieza que nuestro testimonio sea pero grande ante los ojos de Dios y ante los ojos de las personas. Entonces debemos ir escalando hasta llegar a la plenitud de Cristo. Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros, hermanos, pero no las alcanzamos muchas veces. ¿Por qué? Porque pasa lo que me pasaba a mí. No pasaba ni la primera prueba. Eso es lo que sucede, que no pasamos ni siquiera la primera prueba. Pero no debemos olvidar, hermanos, que cada prueba es con un propósito, y en lugar de cuestionar a Dios por la prueba, preguntándole, pero ¿por qué me pasa esto a mí, Señor? Como les decía al principio, pero ¿por qué no le pasa a mi vecino? Tenemos un vecino que cuando llegaron los pastores a la casa, nosotros estábamos orándole al Señor porque el vecino no puede escuchar que nos reímos porque nos golpea las paredes. Entonces yo puedo decir, pero ¿por qué no le pasa a mi vecino? Pero es que no, es que somos nosotros y el Señor lo que quiere es eso, que nosotros vayamos escalando y que en vez de preguntarle, Señor, ¿por qué tengo que aguantar este vecino? Mejor le digamos, ¿cuál es el propósito de esta prueba? Eso es lo que nosotros debemos hacer, y es maravilloso cuando nosotros tenemos una prueba y la superamos. Es que bueno, a mí me pasa, ¿verdad? Me imagino que les pasa a ustedes. Yo le digo, gracias Señor porque lo pude, gracias Señor porque es que lo hiciste tú. Eso es lo que yo le digo al Señor. Ahora vamos a hablar algo de muy importante, porque recuerdan, ¿verdad?, lo que es el tema. Superemos la prueba y resistamos la tentación. Entonces la tentación no la vamos a dejar así, porque ya lo de la prueba estuvo muy bonito, el Señor nos habló muy bonito en este momento. Vamos a hablar también de la tentación. Dice que la tentación no viene de Dios. Y lo vamos a ver porque ya lo leímos, pero lo vamos a ver en el versículo 13 del capítulo 1 de Santiago. Amén. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y es que hay algo muy importante, mis hermanos, para que nosotros creamos, no debemos esperar que venga el pastor y hable aquí, o que venga la pastora, o que venga el hermano, sino que vayámonos a diario a la palabra. Vámonos a diario, porque es que escudriñar la palabra creo que es lo maravilloso. ¿De qué no nos habla la palabra?
para los hijos, para los padres, para las ocasiones de que nosotros no caigamos, del trabajo, es que de todo, en la palabra está todo. No tenemos que ir a buscar un libro para que yo sepa cómo criar mis hijos, no tenemos que ir a un libro para saber cómo puedo ser como esposa. Bueno, de diferente forma, ¿verdad? Del diario vivir, en la Biblia encontramos todo. Entonces, la tentación, como les decía, no viene de Dios, pero lo busqué también en el diccionario. Y dice, la palabra tentación significa impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente para nosotros. Y es que también la palabra nos enseña, ¿verdad? Debemos tratar, aquí hay muchos niños y hablábamos allá a principio cómo Abraham obedeció a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen que hacer los niños? Obedecer a sus padres. Eso es lo más importante, la obediencia. Entonces, vemos y aprendimos también que la prueba nos acerca más a Dios. Caer en la tentación nos aleja de Dios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. En el libro de Lucas 4, del 1 al 13, ahí nos habla sobre la tentación. Vemos aquí cómo Jesús fue tentado por Satanás. Y vemos las 3 veces que Jesús fue tentado. Y la única forma que podemos hacer para resistir la tentación lo encontramos en el versículo 1 del capítulo 4. Me gustó mucho porque si ustedes lo miran, cómo inicia, vamos a leer ese texto, Lucas 4, 1. Me llamó mucho la atención porque a medida vamos escudriñando la palabra, mis hermanos, vamos aprendiendo cosas nuevas. Y aunque esto ya lo sabemos, ¿verdad? De que orando, acercándonos más a Dios, es donde podemos soportar muchas cosas. Pero me gustó mucho aquí, me llamó mucho la atención cuando dice Jesús el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo. Qué maravilloso ver que Jesús, el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, me llamó la atención porque es que eso es exactamente lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo vamos a estar llenos del Espíritu Santo? Leyendo un libro que no nos trae provecho, viendo la televisión, platicando de todo menos de su palabra, de la palabra de Dios. No, lo vamos a conseguir leyendo la palabra, aprendiendo, orando, intercediendo los unos por los otros, clamándole al Señor, porque sí, a cada rato, a cada día fallamos, porque fallamos, pero el Señor nos enseña aquí, Jesús lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo es algo maravilloso, hermanos, que aunque venga la prueba, nosotros vamos a resistir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Vemos aquí en la primera vez que Cristo fue tentado, fue cuando Satanás le dijo que las piedras se convirtieran en pan. Y entonces él le dijo, escrito está. Jesús le dijo, si lo podemos ver ahí, dice Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es que es cierto. Yo creo que cuando nos dicen a un ayuno, lo primero que pensamos lo que íbamos a hacer ese día de comida, ¿verdad? Y pensamos, pero no debe ser así, porque dice la misma palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda fue diciéndole que todos los reinos de la tierra serían de él, de Jesucristo. Si Jesús es el Hijo de Dios, pero él quería que Jesús se postrara a él. Y Jesús, si vemos algo muy bonito ahí que nos llama la atención, donde Jesús le decía siempre, escrito está, porque él le decía
que se postrara. Imagínense que a nosotros alguien del mundo nos venga a decir que dejemos de hacer eso porque Él nos va a dar esto o nos van a dar lo otro. Y qué maravilloso es postrarse a Dios, no al mundo, ¿verdad? Entonces le dijo, Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y la tercera, mis hermanos, fue cuando Satanás le dijo que qué triste, ¿verdad? Con Satanás, porque solo pongámonos a pensar en algo, que Satanás a diario nos pone cosas a nosotros, ahora en este tiempo, ¿verdad? Lo que abunda y es más que todo, porque yo le decía al pastor que yo de redes yo no sé nada, que entonces me dijo que Kevin mandara los nombres de nosotros, porque la verdad de las cosas que lo que está atrayendo a los jóvenes, a los adolescentes, son las redes sociales. Son tentados por el enemigo con las redes sociales. Y padres, atención en eso, ¿verdad? Hay que atender a los hijos, hay que ver qué están haciendo los hijos, porque nosotros no debemos permitir que los hijos caigan en lo que está consumiendo a la juventud en este tiempo. Si nosotros vemos aquí, bueno, por la pandemia hay muchísimas sillas, ¿verdad? Pero qué bueno que las redes ahora en este momento se están utilizando por los hermanos porque están en el culto y qué maravilloso, pero sí hay que tener mucho cuidado. Entonces, vemos mis hermanos cómo le dijo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Satanás estaba llevando a Jesús al monte. Perdón, mis hermanos, porque no es esa. La tercera es, me puse un poquito nerviosa, perdónenme. La tercera es, mis hermanos, cuando él lo llevó a un alto, bueno, al pináculo, dice, del templo, y le dijo que se tirara porque iban a venir unos ángeles y lo cogerían y él no caería hasta abajo. Qué cosa, ¿verdad? Eso también pasa en este tiempo. Como les digo, es lastimoso ver a los jóvenes cómo caen, ¿verdad? En las artimañas del enemigo. Y él le dijo que no, porque él no podía tentar a Dios, porque Dios no puede ser tentado, porque lo vimos en el 13 que Dios no tienta a nadie. Entonces nosotros debemos entender que decía el pastor Tony el otro día, de que se va a parar en medio de la calle y aunque vengan coches ahí, que no le va a pasar nada. Sí le va a pasar, sí lo va a matar un carro, sí lo va a matar. Entonces Dios no puede ser tentado. Entonces nosotros no podemos tentar a Dios, no podemos permitir que nosotros sentirnos más que Dios, porque eso es sentirse más que Dios. Nosotros vemos ahora lo de la pandemia, yo creo que deberíamos de tener más cuidado, porque es cierto que el Señor nos guarda, y es que el Señor nos guarda y nos protege mucho, porque yo sé que el Señor me protege, porque no ocupo todo un día para trabajar y saber que no, si yo solo son 4 horas que voy, si solo voy 3 horas, pero siempre tenemos que tener precaución. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos tentar a Dios. Que nos dicen, póngase la mascarilla, pues hay que ponerse la mascarilla. ¿Por qué? Porque si yo voy, él hace 2 sábados iba en el autobús 38 y se subió una chica, le contaba yo a mis hijos, y la chica se sentó atrás de mí, la escuché, bueno, tosía de una manera bien así, bien fea, pero yo iba con mi mascarilla y así con mis precauciones, y yo la escuché cómo tosía de una manera fea y estornudaba y todo aquello, y entonces yo traté de hacerlo con mucha cautela para que ella no se sintiera mal, porque no sé qué era lo que estaba pasando en ella. Entonces ya faltaban 2 paradas para que me bajara, entonces con mucha cautela yo me fui cerca de la puerta, pero para que ella no, porque ella la vi que se fue para atrás
donde ella no estuviera cerca de nadie. Quizá, ¿verdad? Por lo mismo, porque todos pensamos, y tendrá la enfermedad, andará con el coronavirus. No, ella se fue para atrás a modo de quedar sola, pero yo no iba a decir, me voy a quitar la mascarilla si el Señor me está guardando, si yo no sé qué era lo que tenía ella, ¿verdad? Entonces la palabra nos enseña que nosotros no debemos tentar a Dios, porque Dios no tienta a nadie. La tentación ya lo vimos que viene del enemigo. La tentación viene de Satanás. Quiero que leamos, mis hermanos, Mateo 26, 41. Amén. Nos enseña Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y es que lo que tenemos que hacer nosotros es precisamente eso, velad y orad. Nosotros no nos cansemos, mis hermanos. Los tiempos están difíciles, están muy difíciles, y sé que el Señor nos guarda, pero no podemos pretender tentar al Señor. Hay una pregunta muy, muy bonita, ¿verdad? Y me la hice yo. Señor Jesús, ¿A quién queremos en agradar? esta mañana te damos las gracias. Muchas veces porque tú eres accedemos a Dios la bueno. tentación para agradar a otros, para encajar en determinado grupo, para caerle bien a las personas, cuando la Biblia nos enseña en 2 de Samuel 6:22, que me gustaría que lo buscaran. Sí, 2 de Samuel. Amén. Dice 2 de Samuel 6:22. Dice: y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas a quienes has hablado. Ahí vemos, permítame, aquí, mis hermanos, nos dice que mejor soy vil delante de las personas, pero recibo honra delante de Dios. Decirle no al mundo es decirle sí a Dios. Mical, si leemos toda la historia, dice que Mical se burló del rey David por la adoración que daba a Dios, a lo que David contesta que mejor agradar a Dios y no al mundo. Pasa lo mismo con nosotros. ¿A quién queremos agradar? Al mundo. Mical, a raíz de lo que hizo con David, nunca tuvo hijos. Esa fue su recompensa. Y es que nos detenemos aquí un poquito. Toda situación que nosotros no soportamos, toda tentación a la que nosotros caemos, mis hermanos, tiene su consecuencia. Y es que no lo olvidemos. No lo olvidemos, porque de todo vamos a dar cuentas a Dios. Nosotros nos hemos arrepentido, nosotros somos hijos de Dios, nosotros estamos en el camino del Señor, pero siempre recordemos, mis hermanos, que todo tiene su recompensa. Todo, mis hermanos. Por esperar que David le agradara a ella en lugar de a Dios. Entonces, una pregunta: ¿preferimos ser David, que agradó a Dios y recibió honra, o Mical? Bueno, esa es una pregunta que nos la deberíamos de contestar nosotros, ¿verdad? Nos pasa prácticamente a diario con nuestras amistades o nuestro entorno. Queriendo agradar al mundo, nos convertimos automáticamente enemigos de Dios.
compartiendo, mis hermanos, un vocabulario que no es agradable a Dios, compartiendo pláticas que no son agradables a Dios, compartiendo cosas de redes que no son agradables a Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Estar compartiendo como hacemos en el grupo de la iglesia, una imagen. Yo le decía a mi hermana Ana María que para mí un día estaba pasando una situación bien difícil y en ese momento me cae un mensaje y lo abro y era un mensaje tan bonito que me hizo reflexionar y le dije, gracias a Dios. Entonces eso es lo que nosotros debemos compartir. Pongámonos a pensar en eso, ¿verdad? ¿A quién queremos agradar? La pregunta es muy, pero muy bonita. Y es que aún los niños, bueno, solo los pequeñitos, Victoria, la niña de mi hermana, creo que son los pequeñitos, no van a decir a quién voy a agradar, pero sí a los niños, como Fernando, como los hijos de mi hermano Héctor, ya todos los niños ya debemos de pensar, ¿a quién quiero agradar? ¿Quiero agradar a Dios o quiero agradar a mis amiguitos? Para concluir, hermanos, recordamos la historia del hombre de las naranjas, ¿verdad? Pensaron que se me había olvidado, pero no. Recordando esa historia, nosotros vemos que la tentación es exactamente como las naranjas, bonitas, jugosas, y cuántas veces, hermanos, caemos nosotros y nos comemos aquella naranja. ¿Cuántas veces nosotros caemos y decimos sí al enemigo y le decimos no a Dios? ¿Por qué? Por lo que hablábamos. ¿A quién queremos agradar? Me gusta más mi amigo, quiero mejor este amigo porque este amigo me lleva donde puedo ir a una discoteca, ir ahora escucho yo que no sé ni qué es, pero escucho de botellones, ir a todos esos lugares. O quiero estar aquí agradando a Dios, o quiero estar por la televisión viendo lo que el Señor me quiere decir cada domingo, cada martes y cada jueves. Entonces debemos saber elegir qué es lo que queremos, a quién debemos agradar o a quién queremos nosotros más que todo agradar. Y hay algo, como les decía, importante: si no estamos llenos del Espíritu Santo, difícilmente vamos a agradar a Dios. Entonces, lo que debemos hacer, como dice Mateo 26:41, velad y orad para que no caigáis en tentación. Es que debemos orar a diario. No es que hoy me acordé, en la noche me acordé, pero es que tenía mucho sueño. Nosotros cuando, hasta eso me pasó a mí, les cuento, que cuando me decían de orar, decía yo voy a orar acostada, entonces me iba durmiendo y durmiendo, porque hay algo que a mí me pasó. Quería dormirme, me ponía a leer la Biblia. Quería dormirme, que me ponía a orar acostada. ¿Creen que eso era tomado o que mi oración pasaba del techo? Es que mi oración no pasa del techo. Cuando yo estoy dándole gusto a la carne, entonces debemos darle ese tiempo especial al Señor para que no caigamos en esa tentación que nos lleva a perdición. Y como les digo, yo la vivo a diario. Vivo a diario pruebas y yo le digo al Señor: Señor, ayúdame a no caer en tentación, porque a veces hay palabras que nosotros sentimos que nos duelen, que nos hieren el corazón, pero nosotros debemos velar y orar. ¿Para qué? Para que al momento de dar una respuesta no demos una respuesta hiriente, dando mal por el mal que hemos recibido. No, debemos orar, debemos estar siempre pensando que el Señor está haciendo la obra en nosotros. Debemos estar siempre pensando que Dios es maravilloso y que no nos va a dejar independientemente de lo que nos venga, que el Señor nos tiene aquí a todos en esta iglesia, que nos tiene congregados, que nos tiene alabando, glorificando el nombre de Dios. Y es que es cierto algo, creo que aquí lo dijeron en la iglesia, no es lo mismo alabar a Dios aquí que alabarlo en la casa, porque
nosotros mirábamos el culto, cantábamos, pero sí nos parábamos con Fernandito y empezábamos a danzarle al Señor con Alexandra, pero no es lo mismo. Se los digo que no es lo mismo, y cada quien debe tener sus precauciones. Tienen toda la razón, y qué bueno que están viendo el culto los hermanos por televisión, porque la palabra de Dios no importa por donde sea vista, no importa por donde sea escuchada, pero siempre estamos haciendo lo que a Dios le agrada, escuchar su palabra. Pero como les dije, hermanos, no es aquí. Al salir del templo es cuando nosotros experimentamos lo que es verdaderamente ser un hijo de Dios, mis hermanos. Oremos. Amado Dios, gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias, mi Padre amado, porque sabemos, mi Señor, que tú eres ese Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, mi Padre bendito, porque tú permites todas esas pruebas, mi Señor. Gracias, mi Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias por la vida del pastor, mi Señor. Gracias por la vida de la pastora Rocío, mi Señor. Gracias por sus hijos, mi Señor. Gracias, mi Señor, porque tú les guardaste, mi Señor. Gracias porque tu amor es grande e infinito, mi Señor. Gracias, mi Señor, porque cuántos de nosotros hemos estado cerca de personas, mi Señor, que están contagiados, mi Señor, y aquí estamos alabando, glorificando tu nombre, mi Señor. Bendice a cada uno de nosotros, mi Señor. Guárdanos, mi Padre bendito, que tu Santo Espíritu reine y more para siempre con nosotros, mi Señor. Que esta palabra, mi Señor, sea atesorada en nuestro corazón, mi Señor, y al salir de aquí, mi Padre bendito, puesta en práctica, mi Padre amado. Bendícenos, ayúdanos. Gracias por los niños que estuvieron quietos, mi Señor. Gracias, mi Señor, por cada adulto, mi Señor. Gracias por este grupo de café y pasta, mi Señor. Gracias, mi Señor, porque tú estás ahí, mi Padre, dándonos, mi Señor, ese amor, mi Señor. Gracias por tu bondad, tu misericordia, mi Padre bendito. Bendícenos, ayúdanos y guárdanos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vengo a ti, Señor, a rendir mi corazón. Renuévame, Señor, con tu gracia en mí.
cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad y cada día vivir por el poder de tu con tu amor quiero estar más cerca de ti, y espero en ti nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como el águila al volar por el poder de tu amor y me levantaré como el águila al volar por el poder de tu amor. Glória a Deus. Ahora, como estamos de pie, pues vamos a felicitar a los hermanos que están de cumpleaños. Vamos, nuestra hermana Gladys vai orar por los hermanos que están de cumpleaños. Y quien hoy está de cumpleaños, hay algún entre nosotros, nuestro hermano Victor, que ha cumprido año, día 16. Pode venir para acá, Victor, para que nosotros podamos cantar. Nosso hermano Victor. Ángel está por aqui. Hermano. Ha hecho, glória a Deus. Nosso hermano Victor. Angie também, glória a Deus. Que mais há algum entre nós outros que ha cumprido ano que não... Marlon também. Está aí, Marlon? Buenos días, hermanos, pues el Señor los bendiga. Vamos a cantarles a los cumpleañeros que han cumplido un año más de vida en unión de nuestro Padre Celestial. El hermano Cuervo, Isabel, Angelín, Blanca, Cecilia, Víctor, sí, ya dije Víctor. Hermano Víctor. ¿Hermanas? Bueno, pues. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor y paz al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga
hermanos, que el Señor les bendiga y que Dios les tenga muchos años más de vida. Y gracias por estar en los caminos del Señor y que no se aparten. Que Dios les bendiga y cumplan sus deseos de su corazón. Glória a Deus. Agora vamos dar los anuncios. Mañana, lunes, pues tenemos el altar de oración. Yo soy el responsable por el altar de oración a las 6 de la mañana. Si hay alguna persona que quiera orar, pues a las 6 de la mañana puede me llamar o hablar conmigo, porque yo soy a Rejane, la responsable del altar de oración. Y martes, pues tenemos nuestro culto, o a las 7 tenemos la intercesión. E às 8 temos o estudo da palavra. Miércoles também estarei orando às 4 da tarde. Se alguém também queira orar, pois me chamar, porque também oramos por telefone de nossa casa. E jueves, pois temos também às 7 altar de oração, ou a intercessão por la tarde. E à noite, nosso estudo da palavra. E viernes também temos o pastor, não, Heróis da Fé, que estará aí compartilhando, que todos se conectem para poder ver essa bendição que o Senhor está hablando a su pueblo a través de este canal. Y ahora pues vamos a orar vamos a llamar a nuestra hermana para que ore para que termine. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. A ti sea la honra, la gloria y el honor y el poder, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque fue y será un día maravilloso, Señor, al cual, Señor, lo ponemos en tus manos, que tú los cubras, Padre. Padre, aquí está tu congregación, Señor, los vamos, Señor, de este lugar, pero no de tu presencia. Guarda nuestros pasos, Señor, guarda cada uno de mis hermanos, Señor, llévalos con paz y con bien, Padre, hasta sus hogares, Señor. Y los bendigo, iglesia, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta mañana te damos las gracias porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, justo, verdadero, Padre. Hoy, Señor, nos unimos, Señor, oh Padre, junto con mis hermanos, Señor, embajadores del Rey en Alcorcón, Señor, clamando, Señor, y dándote las gracias por el tiempo que permitiste, Señor, que tu siervo, el pastor Carlos Bale, estuviera con nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor, porque Él ya descansa en ti. Y aunque hoy muchos de nosotros podemos estar tristes y afectados, Señor, sabemos que Él sonríe al estar en tus manos, Señor. Nos acordamos, Señor, de tu sierva, la pastora Dinelli, en estos momentos en el hospital, para que tú seas guardando y protegiendo su vida, Señor. Guíala grandemente, Señor, y fortalécela en todo momento, Señor. Y por cada hermano, cada hermana, cada niño, cada joven, Señor, cada anciano de la Iglesia Evangélica Bautista Embajadores del Rey, Señor, que tú seas cuidándolos, Padre. Gracias por esta oportunidad que como cuerpo de Cristo podemos estar unidos, Señor, para escuchar tu voz. Hoy, primer día de la semana, día de resurrección, día de salvación para aquel que no te conoce, Señor. A ti y solo a ti sea la alabanza y la adoración. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Muy buenos días, hermanos, que el Señor os bendiga. A la Iglesia Evangélica Bautista, Embajadores del Rey, y a todos aquellos que os conectáis en esta mañana para hacer partícipes en este culto de resurrección, domingo, para celebrar que Cristo es la resurrección y la vida. Como sabéis, hoy estamos después de la pérdida del pastor Carlos Bale, juntos a través de las redes sociales, a través de Facebook y del canal de televisión, el poder comunicar y transmitir las buenas nuevas de salvación para todos vosotros, porque sois parte esencial del cuerpo de Cristo. Queremos daros las condolencias en nombre de la comunidad cristiana de Benecer de Pueblo Nuevo
y también en nombre de la Fraternidad de Benecé, más conocida como FE. Como sabéis, tanto la iglesia de Alcorcón como otras iglesias en Madrid y fuera de Madrid, que formamos parte de esta fraternidad, os transmitimos todas nuestras condolencias, nuestro amor y nuestro cariño en estos momentos en los que estáis sufriendo tanto dolor. Os acompañamos en el sentimiento y vuestras lágrimas también son nuestras. Queremos deciros que ya el pastor descansa, el pastor Carlos Bale ya descansa en el Señor y ahora nosotros estamos sufriendo su pérdida, pero gozosos y alegres de saber de que su nombre está inscrito en el libro de la vida y Él desea que también nuestros nombres estén inscritos en ese mismo libro, porque todos tendremos que dar cuentas delante del Señor un día y el Señor querrá que nosotros podamos estar juntos con Él toda la eternidad. Por lo tanto, la muerte no es un adiós, es un hasta luego, porque un día nos volveremos a ver con Él. Como sabéis, la pastora Dinelli está ingresada en el hospital de Alcorcón y hasta que ella no se recupere completamente y su test del COVID-19 de positivo, estará en casa descansando para luego poder celebrar el sepelio. El sepelio se hará efectivo en el momento que la pastora Dinelli esté totalmente recuperada y lo haremos en Servisa, que está en la calle Juan Meij número 3. Se os darán las indicaciones para que todos podáis participar, aún sabiendo que en la capilla, en el tanatorio de Servisa, solamente podrán participar 25 personas. Por las normativas que estamos viviendo y que la Comunidad de Madrid pues, está imponiendo por el tema de la pandemia, solamente pues, habrá 25 personas que la pastora Dinelli ella podrá comunicar a los hermanos de Alcorcón, los que puedan participar en este sepelio, donde ella estará presente para despedir los restos mortales de su querido y amado Carlos, y estaremos juntos en ese tiempo donde el pastor Joaquín Yebra estará trayendo una pequeña referencia biográfica acerca de su siervo el pastor Carlos, y donde el pastor Enrique Montenegro, presidente de Comima, estará compartiendo la palabra y un servidor estará presidiendo el acto. En el velatorio, donde estará el cuerpo del pastor Carlos Bale, la pastora Dinelli recibirá a todos los hermanos que así lo deseen y tendrán que ser de 10 en 10, no podrá ser por grandes multitudes por el tema de la pandemia. Y también a la hora del entierro, que será posterior al sepelio, después de hacerlo en la capilla del tanatorio Servisa, ahí pues estaremos solamente 15 personas. Esas son las normas que nos han puesto, pero no os preocupéis, porque una semana después o unos días después se va a hacer un evento multitudinario donde hermanos de Estados Unidos, donde hermanos de Madrid, donde hermanos de toda España van a poder participar y vamos a poder celebrar juntos, dar gracias a Dios juntos por la vida de vuestro pastor, el siervo Carlos Bale. Ahí se hará en Pasión por Cristo y Comima, a través de su presidente, Enrique Montenegro, estará dirigiendo este acto para que todos, sin limitación alguna, puedan hacer acto de presencia. Según la normativa, ahora mismo Pasión por Cristo tiene la normativa del 60% de su aforo, por lo tanto podrán venir de manera libre unas 600 personas para poder estar juntos y poder dar gracias a Dios por el tiempo y la trayectoria en el ministerio pastoral del pastor Carlos. La pastora Dinelli, aunque está en el hospital, ella me pidió que por favor pudiera compartir con vosotros la palabra de Dios. Y en esta mañana lo que pretendemos es eso, compartir las buenas nuevas con vosotros, sabiendo de que es el Señor quien nos consuela, es el Señor quien nos fortalece, y querer deciros de una manera clara y concreta, no estáis solos. Tenéis una iglesia que ora por vosotros, tenéis muchas iglesias que oran por vosotros, tenéis a un cuerpo de Cristo completo que supera toda barrera denominacional, que está presente y que está pendiente de cada uno de vosotros. Por lo tanto, hermanos, vamos ahora a acercarnos a la palabra del Señor para escuchar lo que el Señor quiere hablarnos en el día de hoy. Me gustaría que me acompañarais a Deuteronomio capítulo 34, versículos del 7 al 8. Deuteronomio capítulo 34, versículos del 7 al 8. Mientras lo buscáis, vamos a orar al Señor para que ninguna palabra de mis labios sea una palabra carnal, sino que sea una palabra dirigida por su Santo Espíritu en todo momento. Vamos entonces a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti en esta mañana, Señor, para darte las gracias y para encomendar esta palabra, Señor, que no sea una palabra de hombre, que sea una palabra de tu Santo Espíritu,
que nos hable, que nos ministre y que nos redarguya en esta mañana, Señor. Cuida a cada uno de mis hermanos, Señor, oh Padre, que están ahora, Señor, conectados, Señor, para poder recibir tu palabra, Señor. Habla tú, Espíritu Santo, y ministranos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Deuteronomio, capítulo 34, versículos del 7 al 8, dice así la palabra del Señor. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Estos días, esta última semana, han sido días de incertidumbres, miedos, preocupaciones, luchas, ajetreos, muchas lágrimas, dolor y enfermedades. Y no hablo de la pandemia, ni tampoco de las consecuencias de ella, sino hablo de la pérdida física de nuestro pastor y hermano Carlos Bale. La ausencia del pastor en Alcorcón se hace aún más evidente y manifiesta en aquello que de manera continua compartíamos, reíamos juntos, hablábamos y orábamos. Se hacía querer y nuestras lágrimas son aval de ello. Vivimos tiempos donde muchos están muriendo y donde muchos mueren con miedos e incertidumbres al no tener ancladas sus vidas en el Salvador del mundo. Este no era el caso de su siervo el pastor Carlos Bale, ya que cuando uno se acercaba a él para hacerle sonreír, él ya lo estaba haciendo. Incluso contagiaba su alegría con todos los que estaban alrededor suya. Cuando intentábamos darle ánimos por su estado de salud, él era quien nos daba ánimo a cada uno de nosotros. Que cuando teníamos que orar, él siempre estaba dispuesto. Un hombre que con su humildad, su sinceridad y su espontaneidad siempre nos arrancaba una sonrisa por lo peculiar de su persona. Capaz de apaciguar los momentos de dificultad con unas palabras de paz y confianza en el Señor, buscando siempre la reconciliación, el apoyo en el cuerpo de Cristo y, por supuesto, fiel a sus convicciones bíblicas hasta las últimas consecuencias. Peculiar donde los haya, así era su siervo, comprometido como pocos por causa del Evangelio, amante del pueblo de Israel, cristocéntrico en sus mensajes y respetuoso en todas las ramas evangélicas y conciliador. En pocas palabras, un escogido de Dios. Dice Mateo, capítulo 22, versículo 14, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Quiero decirte que muchos han sido llamados a lo largo de la vida, pero pocos son escogidos. Y hoy puedo afirmar que el pastor Carlos Bale era un escogido del Señor. Hoy todos lloramos, aunque él esté sonriendo. Hemos leído que Moisés, tras cumplir con su llamamiento, Dios le llamó delante de su presencia. A pesar de las limitaciones que Moisés pudo tener, nunca se opuso al propósito de Dios. Aún es más, aun cuando ni siquiera comprendía lo que Dios estaba haciendo. Nuestro pastor, Carlos Bale, cumplió con su llamamiento y la iglesia en Israel y la iglesia en Alcorcón, embajadores del Rey, son la manifestación evidente de ello. Al igual que Moisés y que nosotros mismos, también el pastor Carlos tuvo sus limitaciones, pero nunca sus limitaciones fueron una excusa para cumplir con su llamamiento y su trabajo en el Señor. Por eso, hoy podemos decir, y tú puedes decir conmigo, un escogido de Dios. El Señor no nos elige por ser los mejores, ni nos elige por ser los más sabios o los más capaces, sino por estar dispuestos y disponibles para cumplir con su voluntad. Por eso, di conmigo, un escogido de Dios. Una vez escuché a un pastor veterano decirme, una iglesia puede pasarte que seas un pastor que no seas muy buen orador, o que no lleves todas las cosas en el orden adecuado respecto a la organización de la iglesia. Pero sin embargo, una iglesia nunca querrá a un hombre que no sepa amar a las personas. El pastor Carlos Bale amaba al Señor
pero también nos amaba a cada uno de nosotros, y nuestras lágrimas son ejemplo de ello. Moisés fue un instrumento que Dios utilizó para traer libertad a Israel de la mano opresora de Faraón. Del mismo modo, este escogido, el pastor Carlos Bale, fue instrumento que Dios utilizó para traer libertad a muchos judíos y gentiles de la mano opresora del maligno, recordando que él era un siervo del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés pudo ver la tierra prometida anunciada por sus labios durante muchos años, una tierra que llegaron a entrar y degustar Josué, Caleb y los menores de 20 años. En ocasiones, al igual que Moisés, no podemos disfrutar todo el fruto de nuestro trabajo o el resultado de todo el servicio realizado, pero sí podemos ver, podemos contemplar, al igual que el legislador de Israel, aunque sea de lejos, que embajadores del Rey, vuestra iglesia, nuestra iglesia, su iglesia, es parte central del trabajo de un escogido de Dios. Y su amada esposa, la pastora Tinelli, el pastor Carlos, pudo ver en cada uno de vosotros el fruto del trabajo encomendado por el Señor. Aunque ese trabajo no haya concluido todavía, pero él sabía, como sabemos nosotros, que unos siembran, otros riegan, otros recogen, pero el crecimiento lo da el Señor. En el versículo 7 que hemos leído en Deuteronomio, dice que Moisés murió a la edad de 120 años. En ese tiempo pudo experimentar diversas situaciones que le planteó la vida. Observemos la vida de Moisés y descubramos que tuvo que crecer en Egipto, que tuvo y nunca negó las raíces hebreas, como así también el pastor Carlos. Defendió siempre al pueblo de Dios, salió de la tierra que le vio crecer, se enamoró, tuvo hijos Moisés, fue llamado por Dios, cumplió con su misión, reconoció sus limitaciones, sufrió la crítica y murmuración de sus allegados, luchó contra Faraón, vio los milagros cada día en su vida, su rostro brillaba, recibió la ley de Dios, se enfadó, se frustró, sintió rechazo, luchó, venció, dirigió al pueblo, santificó a Israel. Una vida plena la de Moisés, al igual que podemos decir una vida plena la de su siervo el pastor Carlos Bale. Lo que llama poderosamente la atención es que durante todo el periplo de los 120 años de Moisés o los 66 años que tuvo el pastor Carlos Bale, ambos cumplen con las dos peculiaridades descritas en el versículo 7. La primera, sus ojos nunca se oscurecieron. En el mes de julio fuimos juntos a los bautismos en Ciudad Real. Y cuando él se metió en el agua para celebrar los bautismos de una de las hermanas de la congregación, en su rostro había alegría, en su rostro había felicidad. Sus ojos estaban brillando, nunca se oscurecieron. Recuerdo perfectamente, estando en el agua con el pastor Tony, con él, me decía: metámonos debajo del agua, sumerjámonos en el agua, es un día precioso, es un día de fiesta, es un día de júbilo en el cielo. Brillaban sus ojos cuando decía esas palabras. La habían operado del pulmón, pero nada lo pudo detener. Yo creo que el brillo que tuvo en sus ojos en el bautismo en Ciudad Real, en el mes de julio, hace poquito tiempo atrás, es del mismo y similar característica que pudo hacer cuando bautizó por primera vez a una persona en el río Jordán, siendo pastor allí, en Israel. Y la segunda característica que tenía Moisés durante sus 120 años y que también tenía el pastor Carlos Bale es que no perdió su vigor. Era todoterreno, sí, todoterreno, incombustible. Había que evangelizar y él salía a evangelizar. Había que predicar, él iba a predicar. La pastora Direlli me decía por teléfono hace días atrás que se quedaba hasta la madrugada hablando con hermanos de la iglesia de New York, en Estados Unidos, que estaba compartiendo la palabra, siempre hablaba sobre la escatología bíblica, sobre los tiempos finales, siempre cristocéntrico, siempre anunciando las buenas nuevas de su Salvador. No perdió nunca su vigor, aun cuando le faltaba aire en sus pulmones. Ese era
el escogido de Dios. En el versículo 8 de Deuteronomio dice la Biblia que los hijos de Israel lloraron por la pérdida física de Moisés, como hoy también nosotros lloramos. Tuvieron 30 días los israelitas llorando, porque eso nos hace y nos indica de que era importante Moisés en su pueblo, como lo es también la vida del pastor Carlos Bale para nosotros. Muchos mueren sin esperanza y sin luz. Hoy nosotros lloramos por ti. Te recordamos y esperamos volver a verte pronto en la casa del Dios de Abraham, en la casa del Dios de Isaac, en la casa del Dios de Jacob. Y permitirme esta expresión y esta licencia en la casa del pastor Carlos Bale. Hermanos, este escogido supo descansar en el Señor y aceptar que esta vida es una mera preparación para llegar realmente a casa. Dio e hizo todo lo que tenía que hacer estando aquí con nosotros. Su alma judía así lo manifestaba. Cree hoy tú en el Dios de su escogido. Hoy lloramos, pero mañana reiremos juntos, porque tenemos la esperanza bienaventurada. Y como diría su siervo, Carlos Bale, Shalom Ubraja, paz y bendiciones para todos. Vamos a orar juntos, dando gracias, y también para que el mismo Dios con el cual Él se ha despedido de esta tierra sea el Dios que pueda ser el Rey de tu vida y de tu hogar. Oramos juntos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Inclina tu cabeza y ora al Señor, pidiéndole que Él ocupe el único y el más distinguido lugar de tu corazón. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias en esta mañana, porque tú nos has hablado a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la vida de tu siervo, Señor, que pudo estar con nosotros durante estos 66 años aquí en la tierra, Padre. Gracias por su esposa, la pastora Dinelli, Señor. Cuídala grandemente y fortalécela en estos momentos, Señor. Padre, queremos poner en tus manos, Señor, la vida, Señor, oh Padre, de cada uno de los hermanos de Alcorcón que están escuchando este tiempo, Señor. Permite que sus vidas hoy se rindan a ti, Señor, que se entreguen a ti completamente, Señor, que puedan reconocer con su boca, que puedan confesar con su corazón de que tú eres el Señor y el Salvador de sus vidas. Por eso, Señor, oh Padre, nos rendimos a ti, Señor, y reconocemos que la obra que has comenzado la vas a acabar y perfeccionar, porque tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra vida eterna, Señor. Te damos a ti la alabanza y la adoración por siempre. Recíbenos en el hueco de tu mano, Señor, para que el día que nos llames estemos preparados como así estuvo preparado tu siervo y escogido, Carlos Bale. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.